Ya pues es la segunda vez que la puedo y tengo el honor de entrevistarla, la abogada María José Acuña. Qué gusto estar aquí contigo, María José. Gracias, Eduardo. Gracias, Carlos. Gracias, Lorena, por la invitación, por el espacio. Pues justamente es aquí donde podemos compartir, sobre todo desde el ámbito jurídico estricto y ámbito académico, cuál es la expectativa y más allá de la expectativa, analizar, es importante el fondo de justamente estas propuestas de preguntas que donde la ciudadanía va a manifestar su voluntad, ¿no? Si está de acuerdo o no está de acuerdo. Así es, María José, cuéntanos un poquito. Estábamos hablando fuera de micrófono del tema de lo de las preguntas y decíamos que habían dos que son de inmediato cumplimiento y al mismo tiempo hay una que nos llama mucho la atención, que es el tema de la Asamblea Constituyente. María José, ¿crees tú que es de inmediato cumplimiento? Porque creo que tiene que darse en ese momento, en tiempos jurídicos. ¿Y qué va a suceder una vez si es que llegase a ganar esa pregunta en el país como tal? ¿Se puede declarar, crees tú, una asamblea de plenos poderes o el estatuto? Cuéntanos un poco, ¿qué dice el estatuto? Que es importante, ¿cómo te puedo decir? Analizar esta óptica. Ok, Eduardo, sí, importantísimo que toda la ciudadanía, todos nuestros amigos oyentes y televidentes podamos justamente concientizar sobre este tema y profundizar, porque a veces lo vemos muy por encima, ¿no? Y no profundizamos en cuanto al fondo de las preguntas. Por ejemplo, dos preguntas que hasta el día de hoy, de acuerdo a toda la avalancha de encuesta a boca de urna, y podríamos hablar de un primer número importante a nivel nacional que tienen todo el apoyo del 99.9% de la ciudadanía, el tema de la implantación de bases militares en virtud de combatir la delincuencia y combatir sobre todo contra los grupos criminales, pues una pregunta que efectivamente el país lo grita por el tema de seguridad. Eso es una pregunta que una vez, si gana el sí, va a ser inmediato su efecto de aplicación, ¿no? Otra pregunta que también se ha demostrado que la ciudadanía realmente está de acuerdo, hablando de un porcentaje alto, ¿no? En virtud de los últimos reportes de las encuestadoras autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, es también el retiro, la eliminación del aporte económico de parte del presupuesto general del Estado hacia los partidos políticos. También es otra pregunta que tiene bastante acierto. Hay una posibilidad de que gane el sí. En caso que gane el sí, en esa pregunta también va a ser de aplicación inmediata. Ahora, ¿qué sucede con el resto de las preguntas? En cuanto a la pregunta de aminorar o disminuir el número de asambleístas, pues es una pregunta que va a tomar su tiempo y su efecto será de aquí a largo plazo. Podríamos ver un primer resultado en el 2027. Pero, si gana la pregunta de la posibilidad de que se instale una asamblea constituyente, pues inmediatamente se aplica lo que establece el estatuto, pero antes de eso lo que dice el Código de la Democracia en cuanto a preparar el proceso electoral, porque hay que hacer toda una preparación de proceso electoral que lo tiene que hacer el órgano competente para hacer una convocatoria a nuevos asambleístas, ¿no? Para que formen parte de esta constituyente como tal. Entonces, una pregunta se atrae con la otra jurídicamente para poder materializarse. Entonces, una vez que se hace esta convocatoria, tendremos que ir los ecuatorianos a las urnas para elegir a nuestros candidatos, quienes van a ir a representarnos para esta constituyente. Ellos tendrán 6 meses para elaborar, editar y aprobar también este nuevo proyecto de constitución, que ahí viene una pregunta importante para todos los ecuatorianos. ¿Estamos listos para una nueva constitución? ¿Qué deseamos que haya en esta nueva constitución? Eso es importantísimo plantearnos estas preguntas, Eduardo. Te pregunto algo, María José. ¿Se puede después, porque me acuerdo cuando fue la constituyente del 2008, yo me acuerdo estábamos en la universidad nosotros, fue toda una revolución en ese momento, porque nadie se imaginaba que en esa época iba a suceder una asamblea constituyente que iba a cambiar todo el sistema jurídico nacional, porque de hecho fue lo que sucedió en ese momento. Pero al momento que se hizo la pregunta de la consulta popular, se puso en la consulta popular si es que se podía llamar una asamblea constituyente de plenos poderes. Hay algunas versiones de algunos juristas que dicen y mencionan que con el tiempo, aun cuando no se haya dicho no se le haya preguntado a la ciudadanía el hecho de que si es que vayan a ser de plenos poderes o no de plenos poderes la Asamblea Constituyente, ¿podría darse algo así? ¿Podría con el tiempo la nueva asamblea declararse o autodeclararse de plenos poderes? Realmente en el caso que suceda, el poder, todo se puede en este país. Ahora, si es jurídicamente correcto y válido, realmente no, porque contravendría la democracia, rompería el principio de democracia y libertad.
porque los ciudadanos estamos llamados, justamente la soberanía radica en el pueblo, y es el pueblo el que tiene que tomar la decisión si nosotros le queremos entregar los plenos poderes. ¿Y en qué consisten esos plenos poderes, ¿no? Si estamos hablando de la misma asamblea, de la misma historia desde más de 10 años, o estamos hablando de otra historia. Entonces es importante, primero, estar informados, en este caso toda la ciudadanía. Segundo, es el pueblo el que debe expresar su voluntad si realmente deseamos entregarle o no estos plenos poderes, qué es lo que va a hacer o lo que no va a hacer la asamblea. Hasta el momento no se ha hablado de plenos poderes, se ha hablado justamente que se va a convocar, hay una posibilidad de que se instale una asamblea constituyente a fin de que reforme, en este caso, la Carta Magna, que es la Carta Suprema, la Carta Constitucional. Ni siquiera se ha hablado de que todos los parámetros que se van a reformar, ¿no? Entonces es importante señalar esto, ¿no? Después, que retomo lo que dije hace un momento, después de los 6 meses, digamos que ya está instalada la Asamblea Constituyente, ahora ganó el sí, se hace un nuevo proceso electoral, se convoca a una asamblea, los miembros de la Asamblea Constituyente tienen 6 meses para redactar la nueva Constitución, y luego de esos 6 meses tenemos que volver a ir a las urnas, se tiene que preparar un nuevo proceso electoral a fin de que el pueblo, nosotros, la ciudadanía, aprobemos o no el nuevo proyecto propuesto. Perfecto. Carlos Socoto. ¿Cómo le va, abogada? Aprovechando su experiencia en la docencia y en la práctica diaria, sí me gustaría hacerle 2 preguntas súper prácticas. A diferencia de la Constitución de Montecristi, esta de acá va a convivir con la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, el Parlamento, entiéndase. En Montecristi no, asumieron esas funciones y por eso había mandatos constituyentes, se entregaron indultos, se expidieron leyes y reglamentos. ¿Qué sentido tiene que haya una Asamblea Nacional paralela? ¿A qué podrían dedicar su tiempo los legisladores tomando en cuenta que leyes no podrán hacer si hay una asamblea constituyente que va a remover las bases del Estado? Reglamentos, nada. Tareas administrativas a la final. Pero vamos a seguir pagando el sueldo de 151 legisladores que por ese tiempo, usted dice 6 meses, pero se puede prorrogar incluso hasta 8 meses según el reglamento. ¿Tiene algún sentido? Realmente, y en un sentido no práctico y realmente tampoco presupuestario que lo sostenga, porque el país no podríamos seguir sosteniendo sueldos de asambleístas y hay que devengar el sueldo, ¿no? que va a realizar, cuál va a ser su función. Realmente jurídicamente también sería inválido, impracticable, porque es por ello que el pueblo va en este momento, que la soberanía radica justamente en la voluntad de la ciudadanía, va a manifestar si desea o no una constituyente. Entonces, al momento que, digamos, gana el sí, digamos en el caso hipotético, pues justamente el resto de asambleístas tendrían que irse a su casa. Esa es la verdad. Eso es lo que sucedió también hace 10 años y es lo procedente, porque se va a formar un nuevo legislativo, ¿no? Un nuevo legislativo con poderes importantes también, porque tienen un tiempo récord, son 6 meses, y no es tan fácil tomar una constitución. No sé si la van a poner, no sé, la van a votar, vamos con un nuevo libro, una nueva Carta Magna, o solo vamos a reformar, digamos, la parte orgánica, ciertas partes de la estructura, y vamos a modificar cierta parte también de la parte dogmática, que es importante que exista esta armonía y esta coherencia, ¿no? En las 2 partes de la Constitución. Pero sobre todo, Carlos, qué necesario es siempre preguntarnos, bueno, si el Ecuador está listo, no está listo, la ciudadanía está lista, no está lista para tener una nueva constitución, sobre todo en los temas. O sea, la respuesta en primer punto decimos sí, ¿no? Sí, queremos una nueva constitución, queremos seguridad, queremos empleo, queremos justicia, que no haya más corrupción. Entonces, las propuestas justamente a las reformas de la constitución y por parte del gobierno central debería de justamente promoverse que sea en base a estos pilares encausados que hoy la ciudadanía grita, como es empleo, igual a desempleo que existe hoy, mejorar el sistema de la seguridad social, combatir la delincuencia, replantearnos el tema del sistema judicial, que realmente hoy en día deja mucho que decir. Abogada, le planteo esa misma pregunta a usted. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos para votar por una nueva constitución. Estamos listos para votar una nueva constitución, ¿sí? Pero con reglas claras, porque no existen reglas claras. No sé si ustedes lo conozcan, pero yo no conozco aún cuáles son los proyectos o las reformas que se van a hacer durante esta constitución. O sea, por ejemplo, nos puede dar una idea el hecho de que en el estatuto constituyente se habla de la conformación de 8 mesas de trabajo en la que estarían no menos de 10 asambleístas constituyentes. Una de derechos y garantías fundamentales, de organización y funciones del Estado, régimen económico y finanzas públicas, justicia y sistema judicial, participación ciudadana y control social, régimen territorial y descentralización, naturaleza y ambiente, régimen de desarrollo e inclusión social. Entonces, la idea, o sea, entenderíamos que se van a tocar estos temas. Seguridad social, estos temas van a tocar replanteamiento, pues, ¿no? Claro, replanteamiento. Nada se ha quedado por fuera. Claro, replanteamiento de justicia, sobre el sistema de justicia, seguridad social, el tema del desempleo,
el tema de la seguridad, que es importantísimo, atraer inversión extranjera, que es necesario, entonces, y más los temas financieros, ambientales que deban de y la aspiración del gobierno es que haya acuerdos mínimos, dicen, una constitución más corta, no de 444 artículos, sino de 180, más o menos, aunque la verdad es que la cantidad versus la calidad, eso es un debate aparte. Y la segunda pregunta que le tenía, abogada, es, ¿qué pasa, por ejemplo, si gana el sí en las 4 preguntas? Ya, la gente mayoritariamente permite que haya bases extranjeras. Se ha pronunciado en favor de la disminución del número de asambleístas, se ha pronunciado en favor de quitarle el presupuesto estatal al fondo partidario permanente de los partidos políticos. ¿Se entenderían que esos 3 temas sobre los que se ha votado en el referéndum van a constar en la Constitución? ¿O puede venir la RC y decir, no, que en la Constitución se mantenga la prohibición de las bases extranjeras, aun cuando el pueblo se ha pronunciado a favor de aquello? O sea, realmente la soberanía del pueblo prevalece sobre toda voluntad que pueda haber a posteriori. O sea, se debería respetar. Se debería respetar lo que hemos realizado justamente, porque, a ver, bien es cierto, muchos doctrinarios nuestros también dicen, y tratadistas, como el doctor Jorge Zavala Egas y demás, de que la democracia muchas veces no se agota en las urnas, pero en estos casos sí se agota, porque es clara nuestra Constitución. El artículo 1 está de mucho antes del año 98, la Constitución anterior, que justamente establece que la soberanía radica en el pueblo, y esto consiste justamente en respetar la voluntad, y nos hemos manifestado contundentemente en estos 2 puntos. Ahora, si entra a una constituyente y se asume o toman otro tipo de decisión, por más que sean representantes de parte de la población, de acuerdo, habría una vulneración clara a nuestra voluntad. Importante ese detalle, cuidado, los partidos políticos, que son al final del día los que se van a encargar de redactar esta nueva constitución, quieren hacer por ahí una gambeta constitucional frente al pronunciamiento de la población. Lorena Baque. Abogada, ¿cómo está? Abogada María José Acuña, estamos entrevistando, son las 17:51. Abogada, ¿usted cree que las consultas realmente empoderan a la ciudadanía al momento de hacer la elección, en este caso por el sí o por el no? ¿O realmente son estos partidos políticos y la asamblea que está exonerando su responsabilidad, que debería ser, porque es altamente técnica lo que se está preguntando, y debería ser algo institucional? O sea, realmente empoderar a la ciudadanía, no. Que permite que la ciudadanía realmente manifestemos nuestra decisión, si queremos o no queremos una nueva constitución, un nuevo sistema, si queremos cambios y sobre qué se basan los cambios, sí. Pero más allá de empoderamiento, permitirle a la ciudadanía su pronunciamiento como tal. Pero más esto responde a temas políticos, ¿no? También hay que ir un poco a fondo. Los gobiernos que estén de turno, o sea, el gobierno del señor Noboa, como puede ser el de mañana otro gobierno anterior, también utilizan este tipo de procedimientos y mecanismos que están en la Constitución, son legales, están también en la ley, para justamente medir pesos, para medir justamente el peso y el aporte, el apoyo popular que tienen hacia, en este caso, su gestión. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hoy en día hay una gran ventaja para el gobierno de turno, que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene también, más allá de las críticas, con aciertos o desaciertos, voy a ser muy objetiva en este punto, realmente tiene una mayoría importante hoy en día en el legislativo, que esa mayoría todavía no se podría decir que la va a tener también en la constituyente. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque pretendemos, el gobierno central hay que decir lo que es un proyecto, responde, que no debería responder, no es el deber ser la Constitución, a un proyecto político. Entonces, si va a responder a un proyecto político ideológico, terminará este gobierno, vendrá otro y querrá hacer lo mismo, volver a ir a una constituyente, que querrá volver a cambiar la Constitución. Entonces, qué importante que se deje claro, sobre todo por parte del gobierno central, cuál es su finalidad. Sí, queremos cambiar la Constitución, queremos establecer bases que permitan que el Estado, este caso el Estado constitucional de Derechos y Justicia que vive el Ecuador, se fortalezca por principios generales, garantías. No puede eliminar derechos. El otro día escuchaba a alguien que decía que iba a eliminar derechos. No podemos eliminar derechos. Nosotros pertenecemos a un bloque de convencionalidad, es decir, a un sistema internacional de derechos humanos. Tenemos un catálogo de derechos, ¿no? No es que hoy la naturaleza tiene titularidad y mañana se la quito, ¿no? Entonces, considero que hay que respetar mucho la parte dogmática. Si bien es cierto, se requieren reformas importantes en la parte estructural para que camine el país, porque hoy lo necesita la ciudadanía, no es menos cierto que hay que revisarle que tenga armonía y coherencia con la parte dogmática, que es donde están los derechos y garantías que no pueden ser menoscabadas, es decir, que no pueden retrotraerse, ¿no? Tienen que ser progresivos. Entonces, qué necesario es tener clarísimo si realmente, como usted bien lo dice, Lorena, si realmente este proceso responde a un tema ideológico político o realmente para establecer una constitución como base y que pueda ser duradera en el tiempo, que es el objetivo de esta constitución. Abogada, ¿y cuál es el mayor riesgo que usted ve del proceso actual, ya basándonos en el histórico de lo que se ha efectuado en el 2008? ¿Qué es lo que faltaría o qué es lo que se propondría por parte de ustedes para que este proceso constitucional se lo lleve de la mejor manera y se vean resultados a futuro basándonos en todo lo que se está explicando en letras?
realmente dejar las reglas claras. Considero que todavía hay muchas cosas que no están visibles o realmente no se han hecho públicas sobre en qué se va a basar. Estamos asumiendo por el estatuto, por las mesas que van a haber, pero no se ha hablado qué puntos se van a tocar. O sea, yo puedo hablar que va a haber una mesa de medio ambiente. Pero tantos temas de medio ambiente que hay. Claro. Hay una mesa en temas de finanzas, pero tantas cosas que hay en temas de finanzas, pues, o sea, no sé qué vas a reformar, ¿no? Entonces, si vas a hablar del tema de los gobiernos autónomos descentralizados, si las autonomías se van a respetar, les vas a dar más presupuesto, no les va a dar más presupuesto, o sea, hay un sinnúmero de temas importantes a nivel nacional y que son necesarios de tratar, ¿no? Y discutir. Considero que las reglas claras para el legislativo, para el posible legislativo que pueda haber, en el caso que gane el sí, pues son necesarias e importantes que la ciudadanía los conozcamos, pues, ¿no? Alberto Quintana. Gracias Lorena, abogada, qué gustazo. Oiga, definitivamente no, hay que tener total claridad y eso es el principal reto que tiene el país, que tenemos como sociedad, como Estado, ¿no? Que se lleve de la mejor manera. Lo estaba escuchando y justamente cuando le consultaba a Carlos en la constituyente del 98, sí hubo pues ese trabajo al unísono, ¿no? En paralelo de la constituyente y del Congreso Nacional en esa época, ¿no? La época de Fabián Alarcón, y ahí estaba el doctor Heinz Meller, Freile, ¿no? Como titular del Congreso Nacional. En todo caso, un poco, ¿no? Como no hay líneas claras, ¿no? El presidente, que es quien ha dado impulso, quien es el promotor de esta iniciativa, pues ha dicho que precisamente él ha optado por primero ganar y luego dar a conocer. No es lo idóneo. Lo idóneo, no es lo idóneo porque deberíamos de tener las líneas claras desde ya, pero lo aspiracional entonces sería justamente identificar bien los temas que se van a tratar y no dejar cabos sueltos, ¿no? Así es, justamente como lo repito, nadie indica de que no puedan haber reformas. Claro que pueden haber reformas, ok, si ya se decidió que no sea vía legislativo actual, y si la ciudadanía decide que haya una constituyente para que se haga, bueno, entonces hay que responder a los temas que son críticos a nivel nacional. Primer tema, temas de seguridad, ¿no? Que sabemos que hay una pregunta de base, pero no, el tema de la base militar extranjera no resuelve todo el problema. Claro. Hay un sinnúmero de problemas, como el tema del sistema de rehabilitación social y demás, ¿no? Correcto. Las penas, y esto va de la mano con el sistema judicial, que hay que replantearlo, porque ¿de qué nos sirve mejorar las normas o realmente poner más penas, entre comillas, porque no resulta que porque hayan más penas va a haber mayor justicia, si tenemos aún jueces, fiscales que están entregados justamente a la delincuencia y a los grupos organizados. Tercero, seguimos con un nivel de desempleo alto, por más que se promueve y se indica que sí, que hemos bajado, sí, hemos reducido un porcentaje importante, pero también sigue habiendo un alto nivel de desempleo porque las cifras de migración son desbordantes en el país, ¿no? Por otro lado, el tema del sistema de seguridad social y el tema de la salud pública en este país sigue siendo un hito tan importante. O sea, la gente muere todos los días porque no hay medicamentos, porque no hay la atención eficiente y eficaz y transparente que se requiere y que se debe. Entonces hay muchos temas aún sobre la mesa, como el tema de la educación también, no lo podemos dejar de lado. No podemos decir que nuestra educación ya es la mejor, ya contamos con la infraestructura necesaria, con los mejores educadores, si no se están capacitados, si no se les paga los sueldos. Entonces hay un sinnúmero de temas que hay que mejorar, ¿no? A veces yo hablo de una verdadera reingeniería que necesitamos, la gobernanza. Yo a veces cuando se habla de los temas de la corrupción, de estos errores, ¿no? En lo que tiene que ver con identificar las prioridades del Estado. A veces nos quedamos con que el Estado es Carondelet y perdemos de vista que justamente la gran parte, ¿no? del presupuesto general del Estado se distribuye anualmente también en los 3 niveles GACS. Así es. Perdemos de vista y dejamos suelto eso, y hay gente, lamentablemente, ¿no? que es electa y está en posiciones, no tiene ni el nivel de preparación, no tiene bien claro cuáles deberían de ser las prioridades, y ese es un gravísimo problema. En todo caso, pues yo creo que debemos de aprovechar esta parte final también, porque lo que sí es necesario, ¿no? es invocar a toda la ciudadanía a que aprovechemos estas últimas horas. Primero, veamos, leamos, analicemos, ¿no? el contenido, porque esto no es de que alguien venga a decirme por qué sí o por qué no. Claro. No tener claridad en cuanto a ello, abogada, e impulsar el hecho de que hay que salir
a hacer este ejercicio. Ejercer nuestro derecho al voto, por supuesto. Es que por ahí va la vía, ¿no? Es parte de nuestro derecho a la libertad, ¿no? O sea, aparte de estar en el artículo 66 de la Constitución, pues es parte de los derechos a la libertad ir y manifestar nuestro voto y sobre todo para la construcción de un mejor país, ¿no? Es nuestra responsabilidad lo que suceda mañana. Si podemos hacer críticas constructivas, pues tiene que ser con base, con decisión reflexiva, madura y consciente. Pero qué importante también, solo para no dejarlo de lado, el tema de una, digamos, eliminación o recorte en el número de asambleístas y también la eliminación de presupuesto para los partidos, para la base, el tema presupuestario que reciben los partidos políticos, pues tampoco nos garantiza que vamos a tener el mejor parlamento, o sea, la calidad de parlamento, claro, ni que va a haber un diálogo democrático muy activo o con alta calidad como nos merecemos. Claro, pero es que ahí, por eso vamos a hacer otro programa y la vamos a volver a invitar, porque ahí, por ejemplo, hay que tratar, ¿no? Esas modificaciones diametrales que hay que hacer en el Código de la Democracia. Sí. ¿No? Aquí tenemos propietarios, ¿no? Presidentes ejecutivos, gerentes generales, dueños absolutos de los partidos y movimientos políticos, que son los que acostumbran, pues, a poner a los recaderos de asambleístas, a los pasapapeles en muchas ocasiones. O a los delincuentes también. Y a los delincuentes. Y ese es el grave que han puesto en la asamblea y después hacen los logos como que no lo pusieron. Ese es el gravísimo problema que tiene nuestro país. Entonces, por eso digo, si es una reingeniería total, y yo creo que debemos de invocar también todos los ecuatorianos, porque a veces nos quedamos, ya nos volvimos también pues los guerreros digitales, ¿no? Y nos encanta en redes sociales. Desde que amanece estamos aquí y allá, pero cuando es de salir y de asumir ya otro tipo de posición, ¿no? Como ciudadanos, ni siquiera queremos ir a sufragar. Y ese es un grave problema. Es un deber cívico y más que una obligación, porque realmente es una obligación en el Ecuador, en otros países no es una obligación, realmente. Pero hay que asumirlo con responsabilidad, como dije, con conciencia, con ética y mucha reflexión sobre cuál es el país que quiero hoy y quiero mañana, ¿no? Entonces, importantísimo de que le demos ese respeto también a la Constitución. Nuestra Carta Magna se debe respeto, es nuestra norma suprema y pues hay que trabajar mucho en la educación y cultura constitucional también en el país y a través también de las escuelas de derecho y las escuelas de formación en las universidades, desde la academia, pues siempre realizar ese aporte, generarlo hacia los diferentes espacios también de la ciudadanía, mayorías o minorías, colores o no colores, ideologías o no ideologías. Por supuesto. Grato tenerla esta tarde. Es la abogada María José Acuña, es experta en materia constitucional, es docente catedrática también. Gracias por estos minutos. Son las 6 de la tarde con 1 minuto. Vamos a abrir rápidamente. El equipo de producción nos ayuda porque vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias. Incorpora atún real a tu dieta 2 veces por semana y disfruta de sus beneficios.